Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David mandó a Joab, jefe del ejército que estaba a su lado: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan a Beerseba, y haz el censo del pueblo para que sepa su número. Joab entregó al rey el número del censo del pueblo. Israel contaba con 800,000 guerreros que podían empuñar la espada, y Judá con 500,000 hombres. Pero después David sintió remordimiento por haber hecho el censo del pueblo y dijo al Señor: he pecado gravemente porque lo he hecho. Ahora, Señor, perdona la falta de tu siervo, que ha obrado neciamente. Al levantarse David por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió esta palabra del Señor: ve y di a David, así dice el Señor: 3 cosas te propongo, elige una de ellas y la realizaré. Gad fue a ver a David y lo notificó: ¿prefieres que vengan 7 años de hambre en tu país, o que tengas que huir durante 3 meses ante tus enemigos, los cuales te perseguirán, o que haya 3 días de peste en tu país? Ahora, reflexiona y decide qué he de responder al que me ha enviado. David respondió a Gad: estoy en un gran apuro, pero pongamos en manos del Señor, cuya misericordia es enorme, y no en manos de los hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó la peste a Israel desde la mañana hasta el plazo fijado. Murieron 77,000 hombres del pueblo desde Dan hasta Beerseba. El ángel del Señor extendió su mano contra Jerusalén para azotarlo. Pero el Señor se arrepintió del castigo y ordenó al ángel que se asolaba al pueblo: basta, retira ya tu mano. El ángel del Señor se encontraba junto a la era de Aruana, el Jebuseo, al ver el ángel golpeando al pueblo. David suplicó al Señor: soy yo el que he pecado y el que ha obrado mal, pero ellos, las ovejas, ¿qué han hecho? Por favor, carga tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Palabra de Dios. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, en cuyo espíritu no hay engaño. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí?
y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Hablar de que hacer un censo hoy es pecado no cabe, pues la manera como los gobiernos pueden agilizar sus programas y demás administraciones en el orden social. Pongámonos en el contexto. ¿Por qué para David fue un pecado hacer el censo? Podríamos advertir que fue porque confió más en sus fuerzas que en el poder de Dios. No ubicarnos en los contextos de la época sería entrar en discusiones vanas y necias, cosas pueriles, cuando no se tiene la herramienta de la historia de Israel y de la mentalidad judía religiosa de la época. David no tenía por qué saber cuánto pie de fuerza tenía para hacer una guerra. Si Dios estaba con él, con mucho o poco ejército, Dios le daría la batalla. Esa es pues entonces como la trama principal de esta lectura. Era la época de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Va a venir Jesús a cambiar todo eso. Han oído que se dijo, pero yo ahora les digo. Y entonces Él nos dijo que había que perdonar hasta 70 veces 7. Y que seguramente para Jesús el problema no estaba en hacer el censo. El asunto estaba en poner la confianza en lo que el censo da, quitándole el poder al Padre Celestial. Es allí donde radica el pecado, otro de los pecados de David. Seguimos viendo los pecados de David y la actitud también de pedirle perdón, de arrepentirse. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Lo decimos con el salmista. Y entonces en la vida de David es un espejo de la vida nuestra. Tenemos la amistad con Dios, caemos en el pecado, Dios nos perdona, caminamos, otra vez pecamos. Eso es la vida de un creyente. No por eso David va a ser el perverso y el malo, sino que va a ser el hombre bendecido de Dios y que vive absuelto de su culpa y que sabe confiar en el Señor porque él reconoce que sin Dios él no puede hacer nada y por eso tiene que confesar su pecado. Y porque Dios permanece fiel con él, él también luchará por permanecer fiel. Para Jesús, según San Marcos, el problema fuerte en medio de la trama de la vida de Jesús está en sus coterráneos. Va a la sinagoga, observando aquella tradición que el rabino daba, digámoslo así, la principal lectura y la principal enseñanza los sábados, y a un laico se le dejaba una segunda lectura. Evidentemente, cuando Jesús va a Nazaret ya tiene fama, y entonces la gente está en la expectativa, más que de oírlo es de ver los signos. Pero ese ver los signos es como por reclamar a ver si de verdad tiene el poder que dicen que tiene y lo que está haciendo en Galilea. Y se cuestionan por su formación, por lo que dice, de dónde le sale esto. Este no es el carpintero. Descubrimos entonces que Jesús ya tenía una profesión, era carpintero. Él no es el hijo de María. Bueno, seguramente ya en ese tiempo había muerto su padre José. Se habla también de los hermanos. Recordemos que hay que entender hermanos en la palabra del Señor como los parientes próximos, los primos. Porque bien sabemos exegéticamente que no se puede demostrar que en ningún momento hubo hijos de José ni de María. Y que Jesús amplió el concepto de familia, no solo a la carne y a la sangre, sino a los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pero ahora el problema está en que los suyos le sacan a relucir
y a minimizarlo por las preguntas que se hacen. En el fondo no tienen fe. Por eso Jesús allí no pudo obrar. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Escasamente imponiendo sus manos, curó a algunos enfermos. La gente comenzó entusiasmada, se desentusiasma, la gente comenzó ilusionada, pierde la ilusión, porque casi siempre queremos ver es lo que nosotros deseamos y no lo que Dios quiere mostrarnos. Ese es pues entonces el eterno problema de las personas. Necesitamos aprender entonces a descubrir que Jesús está con nosotros y que Jesús obra en nosotros sin que nosotros lo descalifiquemos. Y muchas veces suele suceder eso, que la gente se entusiasma con sanaciones, con milagros, pero luego pierden el entusiasmo, se desilusionan y descalifican aún a Dios mismo. Que esto no nos pase a nosotros, como le pasó a los paisanos de Jesús. Que por el contrario, estemos siempre atentos a esa palabra que Él viene a anunciarnos. Estos no quisieron aceptar el anuncio del año del Señor ni el perdón de los pecados. Querían ver los signos, querían tener una fe de milagros, como puede suceder entre nosotros. El milagro más bello es que escuchemos la palabra de Dios y la pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Un feliz día en el Señor. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.